Tu exesposa te ha estado mintiendo, Andrés. Tu hijo escucha perfectamente. Le han enseñado a ignorarte. Las palabras de la consejera penitenciaria quedaron suspendidas en el aire, frías y pesadas como una sentencia de muerte. Después de 8 años tras las rejas, Andrés Ríos descubría que su hijo no era sordo. La verdad era mucho más cruel. Andrés se quedó inmóvil en la pequeña sala de visitas de la prisión central de Santa Fe, agarrando el borde de la mesa metálica hasta que sus nudillos palidecieron. 8 años. 8 años de enviar cartas escritas con letra grande y clara porque creía que su pequeño no podía oír su voz por teléfono. 8 años aprendiendo lenguaje de señas en libros de la biblioteca, practicando cada noche en su celda hasta que los dedos le dolían. ¿Qué quiere decir con que escucha? La voz de Andrés se quebró, apenas un susurro. La consejera, la señora Jiménez, una mujer de unos 50 años que había visto demasiadas familias destrozadas, deslizó una carpeta por la mesa. Un psicólogo forense lo evaluó el mes pasado por orden judicial. Su exesposa le ha estado diciendo que usted abandonó a la familia, que no quiere verlo. Ha estado interceptando sus cartas, Andrés. Todas ellas. Andrés tenía solo 34 años, pero en ese instante se sintió milenario. Cuando fue sentenciado por un robo que no cometió, un delito por el que ni siquiera estaba en la ciudad, su hijo Tomás tenía solo 3 años. Un niño brillante, curioso, que amaba los dinosaurios y hacía preguntas sin fin. Ahora Tomás tenía 11 años y, según los registros oficiales, había sido diagnosticado con sordera profunda poco después de que Andrés entrara en prisión. Le enviaba dibujos cada semana, dijo Andrés con la voz hueca. Aprendía a hacer la seña de te quiero de 50 maneras diferentes porque creí que eso era lo que él necesitaba. La expresión de la señora Jiménez se suavizó. Lo sé. Encontramos cajas de zapatos llenas de sus cartas en el almacén de su exesposa durante la evaluación de custodia. El juez está revisando todo ahora mismo. Un recuerdo relampagueó en la mente de Andrés. La última vez que había visto a Tomás a través del cristal de la sala de visitas hacía 3 años. El niño lo había mirado con ojos vacíos, completamente insensible al lenguaje de señas entusiasta y a las expresiones exageradas de Andrés. En ese momento, Andrés se culpó a sí mismo, pensando que su técnica no era lo suficientemente clara, que no estaba logrando conectar con su hijo sordo. Pero había habido algo más. Un parpadeo, solo por un segundo, cuando Andrés accidentalmente había volcado su taza de café. Los ojos de Tomás se habían dirigido fugazmente hacia el sonido antes de que su madre le apretara el hombro y la cara del niño volviera a quedar inexpresiva. Andrés lo había notado. Lo había notado y no había dicho nada, enterrando la observación bajo capas de culpa y dudas. ¿Qué clase de padre sospecha que su propio hijo miente? ¿Qué clase de hombre cuestiona a una madre que protege a su hijo? Hay más, continuó la señora Jiménez, sacando un segundo documento. Su exesposa se volvió a casar hace 2 años. Su nuevo esposo, Julián Aguirre, es el CEO de Industrias Aguirre. Han estado recibiendo sustanciales beneficios por discapacidad para la condición de Tomás, beneficios que ascienden a casi 3.500 al mes, más fondos para educación especial. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Andrés como un rompecabezas que había estado tratando de resolver en la oscuridad. El diagnóstico repentino justo después de su encarcelamiento, la insistencia agresiva de los abogados de su exesposa para rescindir su patria potestad, los misteriosos informes de especialistas auditivos, que siempre parecían llegar en el momento perfecto para bloquear sus apelaciones de revisión de custodia. Ella le ha estado robando, dijo Andrés lentamente, su voz endureciéndose, robándole su niñez, haciéndole fingir ser discapacitado para poder cobrar cheques y mantenerme fuera del panorama. Y la situación empeora,
dijo la señora Jiménez, con la mandíbula tensa. El psicólogo notó signos de abuso emocional. Tomás tiene ansiedad severa, se niega a hablar en ciertas situaciones a pesar de poder hacerlo, y muestra síntomas clásicos de un niño que ha sido manipulado contra un padre. Esto se llama alienación parental, Andrés, y lo que ha hecho su exesposa es un delito. Esa noche en su celda, Andrés permaneció despierto, mirando el techo. Los otros presos roncaban y murmuraban en sueños, pero su mente estaba acelerada. Durante 8 años, había sido un preso ejemplar, tomando cada curso ofrecido, trabajando en cada puesto disponible, manteniéndose alejado de problemas porque quería que su hijo se sintiera orgulloso de él algún día. Había imaginado enseñarle juntos lenguaje de señas cuando saliera, construyendo una nueva vida donde la discapacidad de su hijo no importaría, porque su padre siempre lo entendería. Pero Tomás no tenía una discapacidad. Tomás había sido convertido en un arma. A la mañana siguiente, Andrés solicitó una reunión con el programa de asistencia legal de la prisión. Si usted está siguiendo esta historia de justicia y la lucha de un padre por su hijo, no olvide suscribirse al canal, porque lo que Andrés estaba a punto de descubrir expondría una conspiración que iba mucho más allá de una exesposa vengativa. Mientras caminaba hacia la oficina legal, Andrés pasó por la capilla de la prisión. A través de la ventana, pudo ver a los reclusos reunidos para el servicio matutino. Había dejado de ir a la capilla 3 años atrás, después de esa última visita con Tomás. Pero algo le hizo detenerse ahora. En el tablón de anuncios de afuera colgaba un cartel descolorido. La verdad os hará libres. Andrés se quedó mirando esas palabras, y por primera vez en años algo peligroso se encendió en su pecho. No era rabia, no era desesperación, era algo más frío, más concentrado, determinación. Su exesposa había pasado 8 años construyendo su vida perfecta sobre una base de mentiras. Había convertido a su hijo en un peón, un boleto de comida, una herramienta de manipulación. Había robado miles de dólares destinados a ayudar a niños con discapacidad. Todo mientras vivía en una mansión con su esposo, un ejecutivo corporativo. Pero ella había cometido un error crucial. Había asumido que Andrés Ríos se quedaría destrozado, que 8 años de prisión destruirían cualquier espíritu de lucha que le quedara. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. La abogada de asistencia legal, una joven llamada Laura Méndez, recién graduada de la facultad, escuchó la historia de Andrés con creciente incredulidad. Había sido asignada al proyecto de inocencia de la prisión solo 6 meses atrás, manejando principalmente papeleo para apelaciones que no llegaban a ninguna parte. Este caso era diferente. Señor Ríos, si lo que me está contando es cierto, esto no es solo alienación parental, esto es fraude, abuso infantil y posiblemente conspiración, dijo Laura, hojeando el informe del psicólogo. Pero debemos ser estratégicos. Su exesposa tiene recursos que usted no tiene. Andrés se inclinó en su silla, su voz firme. He tenido 8 años para aprender paciencia, señorita Méndez. Lo que necesito de usted es una hoja de ruta. ¿Cómo probamos esto sin que ella entierre la evidencia? Lo que Andrés no le dijo a Laura era que ya había comenzado su propia investigación. 3 meses atrás, antes de la revelación de la señora Jiménez, había comenzado a notar inconsistencias en los registros de llamadas supervisadas. Las citas del especialista en sordera de Tomás siempre parecían coincidir con sus llamadas programadas. Su exesposa, Sofía Beltrán, de Soltera Ríos, tenía un patrón de cancelar visitas en el último minuto, siempre con una nota médica sobre el empeoramiento de la condición de Tomás. Andrés había estado llevando un diario. Cada fecha, cada excusa, cada contradicción.
Mientras tanto, a 300 kilómetros de distancia en el próspero suburbio de Las Colinas, Sofía Beltrán estaba en su cocina de mármol revisando su teléfono con uñas perfectamente cuidadas. La notificación del Tribunal de Familia la hizo detenerse a mitad del sorbo de su café con leche matutino. «Julián», gritó su voz cortante. «Tenemos un problema». Julián Aguirre descendió la escalera de caracol, ya vestido con su traje sastre para otro día de juntas directivas y almuerzos de poder. A sus 52 años, había construido un imperio en bienes raíces comerciales y no apreciaba las complicaciones en su vida personal. «Llamaron de la prisión», dijo Sofía, mostrándole la pantalla. «Andrés está solicitando una nueva evaluación de custodia. Están cuestionando el diagnóstico de Tomás». La mandíbula de Julián se tensó. Se había casado con Sofía hacía 3 años, plenamente consciente de la situación de los beneficios por discapacidad. De hecho, él había sido quien sugirió que aumentaran la solicitud, usando sus conexiones para obtener documentación médica más exhaustiva. El cheque mensual de $3.500 era calderilla para él, pero era útil para fines fiscales y para mantener su imagen cuidadosamente construida de una familia caritativa que cuidaba de un niño con necesidades especiales. «Manéjalo como siempre lo hacemos», dijo Julián fríamente. «Llama al doctor Moncada, pídele que envíe otra evaluación confirmando el diagnóstico y recuérdale que el contrato de alquiler de su clínica en nuestro edificio vence el próximo mes». Sofía asintió, marcando ya el número. Esta no era la primera vez que tenían que reforzar la supuesta sordera de Tomás. La escuela lo había cuestionado 2 veces, ambas veces silenciada por abrumadora documentación médica y amenazas legales apenas veladas. Pero había algo que Sofía no le había contado a Julián, algo que la mantenía despierta por las noches. Tomás estaba empezando a resquebrajarse. La semana pasada lo había encontrado en su habitación, sosteniendo una de las viejas fotografías de Andrés. Una foto de antes del arresto, mostrando a padre e hijo en el zoológico, ambos riendo en la exhibición de monos. Tomás estaba llorando en silencio. Sus hombros temblaban. «Guarda eso», espetó Sofía, arrebatándole la foto. «Te he dicho 1000 veces, tu padre es un criminal. Nos abandonó. Pero, ¿y si...?» Tomás había comenzado a hablar, luego se detuvo, recordando las reglas. En público, en la escuela, durante las evaluaciones, era sordo. En casa podía hablar, pero solo cuando Julián no estaba cerca, y nunca, jamás, sobre su padre. Sofía le agarró la barbilla, obligándolo a mirarla. «¿Y si nada? ¿Quieres que lo perdamos todo? ¿Esta casa, tu escuela? ¿Quieres que Julián nos deje? Porque eso es lo que sucede si la gente se entera de que has estado mintiendo». El niño asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Sofía salió de la habitación sin decir una palabra más, destruyendo la fotografía en el triturador de basura del fregadero de la cocina. Se dijo a sí misma que lo estaba protegiéndolos a ambos. Andrés había sido condenado por robo a mano armada. La evidencia había sido clara, incluso si él mantenía su inocencia. Ella había tenido que seguir adelante, construir una nueva vida. La reclamación por discapacidad comenzó como una forma de llegar a fin de mes, pero luego conoció a Julián, y de repente se convirtió en algo completamente diferente. Una historia, una narrativa que la hacía ver como la viuda comprensiva, la madre devota sacrificándolo todo por su hijo con necesidades especiales. El dinero ya ni siquiera era el principal beneficio, era el respeto, la admiración, la forma en que la gente la miraba en las galas benéficas cuando hablaba de los desafíos de criar sola a un niño sordo. No podía renunciar a eso, no lo haría. De vuelta en la prisión central, el compañero de celda de Andrés, un hombre mayor llamado Héctor, que llevaba 15 años dentro, lo observaba devorar documentos legales hasta altas horas de la noche. «¿Sabes cuál es tu problema, Ríos?», dijo Héctor desde su litera.
Sigues pensando que el sistema funciona. Piensas que la verdad importa. Andrés no levantó la vista de sus notas. Tiene que importar, Héctor. Yo no cometí ese robo. El verdadero perpetrador confesó hace 2 meses en otra provincia. Mi apelación está en proceso. ¿Y qué hay de tu hijo? ¿Crees que un juez le va a quitar un niño a una familia rica para devolvérselo a un exconvicto? Esa pregunta golpeó más fuerte de lo que Andrés quería admitir. Incluso si probaba el fraude de Sofía, incluso si exponía todo, seguiría luchando desde la posición más débil posible. No tenía dinero, no tenía hogar, no tenía un trabajo esperándolo. Solo un historial penitenciario y una esperanza desesperada de que el sistema de justicia finalmente vería la verdad. Pero Andrés había aprendido algo crucial durante sus 8 años allí. El sistema no recompensaba la esperanza, recompensaba la evidencia, y estaba a punto de conseguirla. Laura Méndez regresó 3 días después con noticias que cambiaron todo. Solicité los registros escolares de Tomás, dijo, deslizando una gruesa carpeta por la mesa. Mira la página 47. Andrés pasó a la página marcada y sintió que el corazón se le detenía. Era una nota de una maestra de hacía 2 años, marcada pero nunca seguida. Tomás respondió verbalmente a una pregunta sobre tarea de matemáticas cuando pensó que no lo estaba viendo. ¿Posible error de evaluación? La madre insiste en que el diagnóstico es correcto. Había más. 4 maestras diferentes durante 3 años, todas notando inconsistencias, todas misteriosamente reasignadas o transferidas poco después de plantear sus preocupaciones. Silenciaron a todos los que se dieron cuenta, susurró Andrés. ¿Cómo es posible? La expresión de Laura era sombría. Julián Aguirre donó $250,000 a ese distrito escolar el año pasado para un nuevo gimnasio. El director no va a cuestionar al hombre que financió su programa deportivo. Andrés sintió que la vieja y familiar rabia se acumulaba, pero la reprimió. La ira no ayudaría a Tomás. La estrategia sí. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento?, preguntó. Solicitar una evaluación médica independiente, dijo Laura. Pero aquí está el problema. Los abogados de Sofía lucharán contra eso. Argumentarán que es traumático para Tomás, que usted los está acosando, y honestamente, Andrés podrían ganar. El juez de familia históricamente se ha puesto del lado de los acuerdos de custodia establecidos. Andrés miró las notas de los maestros, las observaciones cuidadosas que documentaban la vida secreta de su hijo. Tomás tenía 11 años, edad suficiente para entender lo que le estaban haciendo, lo suficientemente joven para seguir atrapado en ello. Entonces, no vamos por el tribunal de familia, dijo Andrés lentamente. Vamos por la vía penal. Esto es fraude. Documente cada pago de beneficios que Sofía recibió bajo falsas pretensiones, cada reclamo médico, cada deducción fiscal. Construiremos un caso tan hermético que el fiscal no tenga más remedio que investigar. Laura parpadeó. Eso es, en realidad, brillante. Si la acusan penalmente, el Tribunal de Familia tendrá que reconsiderar la custodia independientemente de su estatus. Por primera vez en 8 años, Andrés se permitió una pequeña sonrisa. Sofía pensó que era intocable, protegida por el dinero y la influencia, pero había olvidado algo importante. Andrés Ríos no tenía nada que perder, y todo por lo que luchar. El plan de Andrés comenzó en el lugar menos glamuroso imaginable, la biblioteca de la prisión. Mientras otros reclusos hojeaban revistas o dormían en las mesas, él se sentaba con una pila de códigos fiscales, estatutos de fraude e impresiones de jurisprudencia. Laura le había dado un curso intensivo sobre cómo funcionaban los beneficios gubernamentales, y Andrés absorbió cada palabra como un hombre que estudiaba el plano del edificio que lo había atrapado. «Esto es una locura»,
dijo Laura durante una de sus reuniones, mitad impresionada, mitad abrumada. Quiere que cruce cada pago por discapacidad que su exesposa recibió con las fechas exactas de los informes escolares y las evaluaciones médicas de Tomás. Andrés asintió. Si podemos mostrar un patrón, que ella siguió renovando los beneficios cada vez que alguien cuestionaba su diagnóstico, el fiscal no podrá ignorarlo. Deja de ser una disputa familiar y se convierte en un delito financiero. Laura suspiró, pasándose una mano por el cabello. Se da cuenta de que soy una sola persona, ¿verdad? No tengo toda una firma de abogados detrás de mí. Entonces no lo haremos solos, replicó Andrés. Creo que es hora de traer a alguien que asuste a gente como los Aguirre. Ese alguien resultó ser un nombre que Laura solo había oído en rumores de la Facultad de Derecho. Bernardo Cruz, un abogado de derechos civiles implacable y con buen manejo de los medios, conocido por demandar a corporaciones y familias ricas que se creían intocables. Él no atendía llamadas de la prisión, no hacía trabajo pro bono, y definitivamente no perdía el tiempo en causas perdidas. Sin embargo, 3 semanas después, estaba sentado frente a Andrés en la misma sala de visitas donde todo había comenzado a desmoronarse. A ver si lo entiendo bien, dijo Cruz, su tono escéptico pero interesado. Me está diciendo que su exesposa fingió la discapacidad de su hijo, robó beneficios del gobierno, acosó a maestras para que guardaran silencio y lo sacó de la vida de su hijo usando un diagnóstico falso. Y la cereza del pastel es que está casada con un magnate inmobiliario que dona a toda la gente correcta. Sí, señor, dijo Andrés simplemente. Y no le pido que sienta lástima por mí. Le pido que mire los números. Cruz abrió la carpeta que Laura había preparado meticulosamente. Registros de pagos, declaraciones de impuestos, facturación médica, donaciones escolares, cada línea resaltada, cada coincidencia documentada. Andrés observó cómo la expresión del abogado veterano cambiaba de una leve curiosidad a algo más agudo. ¿Cómo armó esto desde dentro de una celda?, preguntó Cruz finalmente. 8 años, respondió Andrés. O te pudres aquí o aprendes a ver patrones. Cruz se recostó, estudiándolo. Entiende que si hacemos esto a mi manera no será limpio, será ruidoso, público, feo. Su hijo verá cosas sobre su madre que lo destrozarán. Andrés tragó saliva con dificultad. Esa era la parte que lo mantenía despierto por la noche. Tomás no era solo una víctima de fraude, era un niño que amaba a la misma persona que lo estaba lastimando. «Ya está destrozado», dijo Andrés en voz baja. «Solo que piensa que es su culpa. Necesita saber la verdad. Luego podrá decidir qué hacer con ella». Cruz cerró la carpeta con un golpe suave. «Muy bien, señor Ríos. Tomaré su caso. Pero entienda algo, una vez que empezamos, no nos detenemos. No importa quién intente silenciarnos». El Cushy, mientras los abogados afuera comenzaban a moverse en silencio, Andrés se centró en algo que ningún abogado podía hacer por él: reconstruir un puente hacia un hijo que había sido entrenado para verlo como el enemigo. Con la ayuda de Laura, solicitó acceso a correo electrónico para enviar cartas de comunicación terapéutica a Tomás. Mensajes monitoreados por la psicóloga designada por el tribunal. Andrés se le permitió un correo electrónico por semana, bajo estrictas pautas, sin acusaciones, sin hablar de la batalla legal, sin criticar a Sofía. Así que escribió sobre dinosaurios. «Hola, Tommy», comenzaba un correo electrónico, sus dedos temblando en el teclado. «¿Sabías que algunos científicos piensan que las aves son en realidad dinosaurios vivos? Si eso es cierto, cada vez que ves una paloma, estás viendo al primo diminuto de un T-Rex». Firmaba cada mensaje de la misma manera, del tipo que todavía recuerda cómo rugías en el zoológico. Al principio no hubo nada, sin respuestas, sin reconocimiento, solo mensajes desapareciendo en el sistema como todas sus cartas anteriores. Luego, un día, la psicóloga reenvió algo a Laura, quien lo imprimió y se lo trajo. «Es de Tomás», dijo, deslizando el papel por la mesa. El mensaje era corto.
desordenado, escrito en mayúsculas, como un niño que todavía estaba descubriendo cómo hablar con un extraño. ¿Eres de verdad inocente o mamá tiene razón? Andrés miró las palabras, sintiendo una opresión en el pecho. No respondió de inmediato. En cambio, esperó 2 días, componiendo cuidadosamente su respuesta en su cabeza, sabiendo que cada frase sería analizada por profesionales y, eventualmente, por su hijo. No te culpo por preguntar, escribió. Si yo fuera tú, preguntaría lo mismo. Todo lo que puedo decirte es esto. Yo no elegí dejarte. Alguien mintió y yo pagué el precio. Pero sigo aquí. Y responderé cualquier cosa que quieras saber, incluso si eso te hace odiarme. Esa fue la primera grieta en el muro que Sofía había pasado 8 años construyendo. Afuera, Cruz hizo su movimiento inicial. No comenzó con una presentación discreta. Fue directo a lo único que la gente rica temía más que a la prisión: la humillación pública. Denuncian esquema de discapacidad falsa de la prominente familia Aguirre. Se leía el titular en un importante medio de noticias en línea 2 semanas después. El artículo no mencionaba a Tomás por su nombre, pero exponía todo lo demás con brutal detalle: reclamos fraudulentos, donaciones sospechosas, maestros silenciados y un padre encarcelado sin nombre que finalmente estaba contraatacando. Sofía lo vio mientras estaba sentada en la sala de espera del terapeuta de Tomás, revisando su teléfono. Su sangre se congeló. «¡Mamá!», susurró Tomás, notando cómo se tensaba. «¿Qué pasa?». «Nada», mintió ella, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo trabajo». Pero Tomás ya había visto el titular reflejado en el marco de cristal de la pared. Había reconocido una palabra que le revolvió el estómago: padre. Esa noche, después de que Julián irrumpiera en la casa haciendo llamadas a abogados y firmas de relaciones públicas, después de que Sofía se encerrara en el baño para llorar en silencio, Tomás hizo algo que no se suponía que debía hacer. Abrió su portátil escolar, buscó el nombre de su padre y leyó el artículo completo, línea por línea. Cuando vio la parte sobre los maestros que habían notado que podía oír, pero que fueron reubicados después de hablar, sus manos comenzaron a temblar. Cuando leyó sobre los cheques por discapacidad, las donaciones, la amenaza al contrato de alquiler del médico si cambiaba el diagnóstico, tuvo que detenerse y secarse los ojos para poder volver a ver la pantalla. Durante 11 años, había creído que su madre lo estaba protegiendo de un hombre peligroso. Por primera vez, se preguntó si ella había estado protegiéndose a sí misma. De vuelta en su celda, Andrés no supo de las lágrimas que Tomás derramó sobre esa pantalla luminosa. No supo que sus correos electrónicos estaban siendo releídos, esta vez no como mensajes extraños de un criminal distante, sino como evidencia de alguien que podría haber estado diciendo la verdad todo el tiempo. Todo lo que Andrés sabía era que el silencio de su hijo había cambiado. Ya no se sentía vacío, se sentía como el momento justo antes de que una puerta se abre. La primera explosión real no ocurrió en una sala de audiencias. Ocurrió en la cafetería de una escuela secundaria. Tomás estaba sentado en una mesa con 3 chicos de su clase, su asistente de acomodaciones especiales, merodeando cerca de la pared como siempre. Se suponía que debían comunicarse con él a través de notas escritas y gestos exagerados. Era la actuación a la que todos se habían acostumbrado. Uno de los chicos, Damián, deslizó su teléfono por la mesa. En la pantalla estaba el mismo artículo que Tomás había leído en secreto la noche anterior. «¿Es ese tu padrastro?», susurró Damián, olvidando o fingiendo olvidar que Tomás era sordo. El corazón de Tomás latía tan fuerte que apenas podía pensar. Miró la pantalla, luego los labios en movimiento de Damián, y por primera vez en público respondió en voz alta: «Sí, es él». La mesa se quedó en silencio. La cabeza de la asistente se levantó de golpe. Otros 2 niños se quedaron mirando,
con los ojos muy abiertos. ¿Puedes hablar?, soltó uno de ellos. La asistente se apresuró con el rostro pálido. Tomás, ¿recuerda lo que discutimos sobre fingir? La interrumpió, su voz temblando, pero haciéndose más fuerte. Sobre actuar como si no pudiera oír para que todos sientan lástima por nosotros. Cada conversación a su alrededor se ralentizó y luego se detuvo. 100 ojos se volvieron hacia el niño que nunca se suponía que debía hablar. Para cuando Sofía llegó a la escuela esa tarde, el director ya había llamado al distrito. Un video de la explosión de Tomás, filmado por un estudiante en su teléfono, estaba circulando en 3 chats grupales y un hilo creciente en redes sociales titulado Escándalo falsa sordera. La segunda explosión vino una semana después, en una sala de audiencias repleta de reporteros. Bernardo Cruz se había movido rápidamente, usando el video viral como palanca. Había forzado una audiencia de emergencia, argumentando que nueva evidencia innegable mostraba que el diagnóstico de Tomás era fraudulento y que continuar con la farsa constituía abuso infantil activo. Sofía se sentó en la mesa de los demandados, su abogado susurrando furiosamente en su oído. Julián estaba a su lado, con la mandíbula apretada, cada músculo de su cuerpo gritando que no pertenecía al mismo edificio que presos y defensores públicos. Al otro lado de la sala, esposado y con un mono naranja, se sentó Andrés. Tomás entró último, acompañado por la psicóloga designada por el tribunal. No miró a su madre, tampoco miró a Andrés. Caminó directamente al estrado de los testigos, con las manos temblando mientras prestaba juramento. «Diga su nombre para el registro», dijo el juez con suavidad. «Tomás Ríos», respondió, su voz apenas un susurro. Cruz se acercó con la clase de calma que hacía sudar a la gente poderosa. «Tomás, ¿puede decirle al tribunal, es usted sordo?» Toda la sala pareció dejar de respirar. Tomás tragó saliva. Por un momento pareció que podría ceder, como si 8 años de condicionamiento lo arrastrarían de vuelta al silencio. Luego miró a Andrés. El hombre del mono naranja no asintió, no hizo gestos, no hizo nada para influir en él. Solo observó a su hijo con una expresión que no contenía presión ni demanda. Solo esperanza. «No», dijo Tomás, más fuerte esta vez. «No soy sordo». Sofía se levantó de un salto. «Está confundido, su señoría. Mi hijo tiene...» «Siéntese, señora Beltrán», espetó el juez. «Tendrá su turno». Las preguntas de Cruz fueron sencillas, pero cada respuesta fue un cuchillo. ¿Desde cuándo sabe que puede oír? Desde que era pequeño. ¿Alguien le dijo alguna vez que fingiera no poder? Tomás dudó, con los ojos llenos de lágrimas. «Mi mamá dijo que la gente nos ayudaría más si pensaban que yo era sordo, que papá era peligroso, que era mejor si nunca intentaba hablar con él». Alguna vez escuchó a su padre por teléfono, durante llamadas que le dijeron que no podía oír. Un suave sollozo escapó de la garganta de Tomás. «Sí, lo escuché, solo que no me permitían responder». En la mesa de los demandados, Sofía se derrumbó. Cualquier control que había mantenido a través de años de manipulación se evaporó frente a las cámaras, los funcionarios judiciales y un hijo que finalmente estaba eligiendo la verdad sobre la lealtad. La tercera explosión fue menos dramática, pero mucho más devastadora para los Aguirre, la presentación de la evidencia de Cruz. Se movió como un cirujano. Prueba 14. Registros bancarios que muestran depósitos mensuales por discapacidad en la cuenta personal de la señora Beltrán, no en un fondo médico dedicado. Prueba 22. Correo electrónico del director Morales, señalando preocupaciones sobre las habilidades de Tomás, seguido de una donación de $45,000 3 días después de Industrias Aguirre.
Prueba 31. El contrato de alquiler de la clínica del doctor Moncada, con una nota escrita a mano por Julián Aguirre. Recuerde quién es el dueño de su edificio. Julián intentó mantener su pulcra compostura, pero una vena en su frente palpitaba con ira. Esto está sacado completamente de contexto, murmuró a su abogado. Cruz no se detuvo allí. Llamó a dos de las exmaestras de Tomás, ahora trabajando en diferentes distritos, quienes testificaron, bajo juramento, que habían sido desalentadas de perseguir sus preocupaciones sobre la supuesta sordera de Tomás. Luego vino el giro que nadie vio venir. «Su señoría», dijo Cruz, «tenemos un testigo más. Alguien cuya confesión no solo afecta a este caso, sino que explica por qué mi cliente estaba en prisión para empezar». Las puertas se abrieron, y un hombre esposado entró, flanqueado por alguaciles. Andrés se congeló. Era el verdadero ladrón. 6 meses antes, durante un acuerdo de culpabilidad en un caso no relacionado, el hombre había confesado el crimen por el que Andrés estaba cumpliendo condena, un robo a un minimercado que había sido imputado a Andrés a través de una identificación defectuosa de un testigo presencial y un trabajo policial descuidado. La confesión había estado enterrada en un cúmulo de papeleo hasta que el equipo de Cruz la desenterró, dándose cuenta de su potencial explosivo. «Diga su nombre», dijo Cruz. «Javier Montero». «Señor Montero, ¿cometió usted el robo a mano armada del Mercado Central hace 8 años? Sí. ¿Estuvo Andrés Ríos involucrado de alguna manera? No. Nunca lo había visto antes de que me mostraran su foto en una rueda de reconocimiento y me preguntaran si lo reconocía». La sala de audiencias zumbó. Andrés sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Los ojos del juez se entrecerraron. «¿Es consciente, señor Montero, de que su confesión ya ha sido corroborada por imágenes de vigilancia y evidencia forense omitida en la investigación original?» «Sí, señora». Cruz se volvió hacia el juez. «Su señoría, mi cliente no solo ha sido encarcelado injustamente durante casi una década, sino que mientras estaba tras las rejas, su exesposa explotó su ausencia para fabricar la discapacidad de su hijo con fines de lucro. Perdió su libertad, su reputación y 8 años de la vida de su hijo, todo mientras el verdadero criminal andaba libre y los Aguirre se lucraban de una mentira». El juez decretó un receso. Los reporteros inundaron el pasillo. Las redes sociales explotaron. «Liberen a Andrés» comenzó a ser tendencia en la hora siguiente. Cuando el juez regresó, su decisión sobre las mociones de emergencia fue rápida y brutal. «Con efecto inmediato», dijo, «este tribunal suspende todos los beneficios por discapacidad asociados con Tomás Ríos, hasta que se lleve a cabo una investigación federal completa. La custodia de Tomás es retirada de la señora Beltrán y colocada temporalmente con los servicios de protección infantil, pendiente de una audiencia separada. Además, a la luz de las nuevas pruebas, este tribunal recomienda formalmente que el fiscal de distrito presente cargos penales por fraude contra Sofía y Julián Aguirre». Sofía se derrumbó, sollozando incontrolablemente. Julián no la consoló. Estaba demasiado ocupado calculando todo lo que estaba a punto de perder. Tratos comerciales, puestos en juntas, invitaciones, la ilusión de ser un hombre respetable. Luego el juez se dirigió a Andrés. «Señor Ríos, a la luz de la evidencia corroborada de su condena injusta, este tribunal también recomienda su liberación inmediata pendiente de exoneración formal. Será trasladado esta noche, procesado mañana, y si todo sale como se espera, saldrá de prisión dentro de 48 horas. Por un segundo, Andrés pensó que había escuchado mal. 8 años de espera no lo prepararon para que la libertad le fuera entregada en una frase tan corta. No vitoreó, no lloró, solo miró a Tomás. Sus ojos se encontraron al otro lado de la abarrotada sala, sin cristal entre ellos esta vez, sin teléfono, sin mentiras sobre quién podía oír a quién.
Tomás levantó la mano, dudando. Luego formó la seña que Andrés había practicado solo en su celda miles de veces. «Te quiero». La compostura de Andrés finalmente se rompió. Sus manos esposadas se movieron instintivamente, devolviendo la seña. Los guardias se lo llevaron antes de que pudieran decir algo más, pero por primera vez desde su arresto, Andrés no se sintió como un prisionero siendo escoltado. Se sintió como un padre caminando hacia algo que finalmente podría parecerse a la justicia. Si esta historia le está llegando de alguna manera, si alguna vez ha sentido que el sistema estaba en contra de la persona equivocada, no olvide suscribirse al canal, porque lo que sucede después de que Andrés sale por esas puertas de la prisión es algo que necesita ver. 43 horas después, Andrés Ríos salió de la prisión central de Santa Fe, vistiendo ropa donada y llevando una bolsa de plástico que contenía 8 años de pertenencias personales, un diario, libros de lenguaje de señas y una fotografía de Tomás a los 3 años. Laura y Bernardo Cruz lo esperaban junto a la puerta. No había cámaras esta vez. Solo 3 personas paradas bajo la luz de la mañana, procesando lo que acababa de suceder. «La fiscalía presentó cargos ayer», dijo Cruz, estrechando la mano de Andrés. «Sofía enfrenta 15 cargos de fraude, peligro para menores y robo de bienestar social. Julián está enfrentando conspiración, manipulación de testigos y varios otros cargos vinculados al esquema de documentación médica. Sus abogados ya están tratando de negociar acuerdos de culpabilidad». Andrés asintió lentamente, dejando que la información se asimilara. «¿Y Tomás?» «Con una familia de acogida temporalmente», respondió Laura con dulzura. «Buena gente. La psicóloga dice que está mejor de lo esperado, pero está preguntando por usted. Mucho». Por primera vez desde su liberación, Andrés sonrió. No la sonrisa rota y desesperada de un hombre que se aferra a la esperanza, sino algo real. «¿Cuándo puedo verlo?» «Hay una visita supervisada programada para esta tarde», dijo Laura. «Pero Andrés necesita entender. Esto va a tomar tiempo. Ha sido manipulado toda su vida. No puede simplemente volver y esperar que todo sea perfecto». «Lo sé», dijo Andrés en voz baja. «He esperado 8 años. Puedo esperar un poco más si eso significa hacer esto bien». El hogar de acogida era una modesta casa de 2 pisos en un barrio que se sentía a mundos de distancia de la mansión de los Aguirre. Andrés se sentó en la sala de estar, con las manos dobladas en su regazo, tratando de no parecer tan nervioso como se sentía. Cuando Tomás apareció en el umbral, ambos se congelaron. El niño se veía diferente a como se veía en la sala del tribunal, más pequeño de alguna manera, vestido con jeans comunes y una camiseta en lugar de la ropa elegante que Sofía siempre había elegido. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando recientemente, pero cuando vio a Andrés, algo cambió en su expresión. «Hola», dijo Andrés suavemente. «Hola», susurró Tomás. Se sentaron uno frente al otro, la trabajadora social observando en silencio desde la esquina. Durante un largo momento, ninguno supo qué decir. Finalmente, Tomás rompió el silencio. «¿De verdad aprendiste lenguaje de señas por mí?» La garganta de Andrés se cerró. «Sí, creí que lo necesitabas. Quería estar listo cuando vinieras de visita. Mamá dijo que no te importaba», dijo Tomás, con la voz temblorosa. «Dijo que nunca intentaste comunicarte conmigo». «Lo intenté todos los días», replicó Andrés, su voz firme a pesar de la emoción que se acumulaba. «Te escribí cartas, envié dibujos. Aprendí a hacer señas porque creí que así hablaríamos. Tu mamá se aseguró de que nunca vieras nada de eso». Las manos de Tomás se cerraron en puños sobre su regazo. «¿Por qué haría eso?» Andrés eligió sus palabras con cuidado. «Porque estaba asustada de perderte, asustada de perder la vida que había construido. La gente hace cosas terribles cuando tiene miedo, Tommy. Eso no lo hace correcto, pero es la verdad». «¿Estás enojado conmigo?» La pregunta salió pequeña,
rota. Por no decir nada antes, por fingir, Andrés cruzó el espacio entre ellos en 2 pasos, arrodillándose frente a su hijo. Escúchame, nada de esto es tu culpa. Eras un niño tratando de sobrevivir en una situación imposible. No estoy enojado, solo me alegro de que estés bien. Tomás se desplomó hacia adelante y Andrés lo atrapó, abrazando a su hijo por primera vez en 8 años. El niño sollozó en su hombro, liberando años de culpa, confusión y dolor que ningún niño debería tener que cargar. Te oí, susurró Tomás entre lágrimas. En las llamadas telefónicas, te oí contándome sobre dinosaurios y libros de la biblioteca de la prisión y cuánto me extrañabas. Quise responder tanto. Lo sé, dijo Andrés, sus propias lágrimas cayendo ahora. Sé que lo hiciste. 6 meses pasaron como páginas que se voltean en un libro que Andrés había estado escribiendo en su cabeza durante años. El juicio fue breve. Sofía aceptó un acuerdo de culpabilidad, 5 años de prisión, restitución de todos los beneficios fraudulentos y pérdida permanente de la custodia. Julián recibió 3 años y una sanción financiera que destruyó su reputación cuidadosamente mantenida. Industrias Aguirre eliminó silenciosamente su nombre de la cabecera. La mansión fue vendida para cubrir honorarios legales y restitución. La exoneración de Andrés se hizo oficial, acompañada de una indemnización del Estado por encarcelamiento injusto. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar de nuevo. Alquiló un pequeño apartamento cerca de la escuela de Tomás. Consiguió un trabajo en un centro comunitario enseñando escritura creativa a jóvenes en riesgo, chicos que le recordaban a quien había sido él antes de que todo se viniera abajo. El trabajo era duro, el salario modesto, pero se sentía honesto de una manera que nada lo había sido durante años. Tomás se mudó con él después de la audiencia de custodia. La transición no fue fácil. Hubo noches en que el niño se despertaba gritando, atrapado en pesadillas de volver a ser sordo, de desaparecer. Hubo citas de terapia 3 veces por semana. Hubo momentos en que Andrés no tenía idea de lo que estaba haciendo y tuvo que llamar a Laura solo para escuchar a alguien decirle que no estaba fracasando. Pero también hubo mañanas en que Tomás salía de su habitación y decía «buenos días» en voz alta, probando la libertad de su propia voz. Hubo tardes en que cocinaban la cena juntos. Andrés enseñándole recetas que había aprendido en la cocina de la prisión. Hubo fines de semana en el zoológico, parados frente a la exhibición de monos, ambos recordando una vida diferente que de alguna manera condujo a esta. Un sábado por la tarde llegó un paquete. Dentro había un violín, no caro, no lujoso, pero real. Te vi mirando el folleto del programa de música en la escuela, dijo Andrés mientras Tomás lo desenvolvía. Pensé que tal vez querrías probar algo nuevo, sin presiones. Tomás sostuvo el instrumento con cuidado, deslizando los dedos por la madera. Mamá nunca me dejó hacer música. Dijo que sería confuso para la gente que pensaba que yo era sordo. Bueno, dijo Andrés con una ligera sonrisa, no eres sordo y no estás confundido. Así que si quieres hacer ruido, haz ruido. Los primeros sonidos que Tomás logró sacar de ese violín fueron horribles, chirridos desafinados que los hicieron reír a ambos hasta que les dolió el costado. Pero al final del mes estaba tocando melodías sencillas. Al final del año actuaba en el concierto de invierno de la escuela. Andrés se sentó en la audiencia, rodeado de otros padres con sus teléfonos grabando cada momento. Cuando Tomás terminó su pieza y miró hacia la multitud, buscando, sus ojos se encontraron. Andrés hizo la seña. «Estoy orgulloso de ti». Tomás sonrió y respondió con la seña. «Lo sé». 2 años después de su liberación, Andrés fue invitado a hablar en una conferencia de reforma de la justicia penal. Acasi declinó.
Hablar en público lo aterraba y no se sentía calificado para representar la historia de nadie más que la suya. Pero Laura lo convenció. La gente necesita escuchar lo que sucede cuando el sistema falla, dijo. No solo las estadísticas, el costo humano. De pie en ese podio, mirando a abogados, activistas e individuos anteriormente encarcelados que luchaban por el cambio, Andrés habló sobre 8 años perdidos por una mentira, sobre un hijo convertido en arma por el miedo y la avaricia, sobre los maestros que se dieron cuenta pero fueron silenciados, sobre la diferencia entre la venganza y la justicia. Pude haber salido de la prisión con rabia, dijo, su voz resonando por la sala de conferencias. Pude haber pasado el resto de mi vida odiando a mi exesposa, odiando al sistema, odiando a todos los que me fallaron. Y honestamente, algunos días todavía siento esa rabia, pero aprendí algo importante. La amargura te mantiene en prisión mucho después de que las puertas se abren. La verdadera libertad llega cuando eliges construir algo mejor de lo que intentaron destruir. El aplauso fue largo y genuino. Después, 3 proyectos de inocencia diferentes se acercaron a él, preguntándole si estaría dispuesto a ser mentor de personas recién exoneradas que navegan la vida después de una condena injusta. Dijo que sí a todos ellos. Sofía cumplió su condena en silencio. El imperio corporativo de Julián se derrumbó bajo el peso del escándalo y se convirtió en una advertencia en las escuelas de negocios sobre lo que sucede cuando la ética se trata como opcional. Los médicos y administradores que participaron en el esquema enfrentaron sus propias consecuencias, suspensiones de licencias, multas, desgracia profesional. Pero Andrés no siguió obsesivamente sus caídas. Se mantenía informado ocasionalmente, se aseguraba de que se hiciera justicia y luego regresaba a la vida que estaba construyendo, porque esa era la verdadera victoria. No ver caer a sus enemigos, sino ver a su hijo levantarse. Tomás cumplió 16 años, obtuvo su licencia de conducir e inmediatamente los llevó a ambos al zoológico. Se pararon frente a la exhibición de monos, la misma de la fotografía que Sofía había destruido años atrás, y Tomás sacó su teléfono. ¿Selfie?, preguntó. Andrés se rió. ¿Estás bromeando? Vamos, viejo, ruge como solías hacerlo. Ambos lo hicieron, mal, atrayendo miradas de las familias cercanas. La foto capturó a 2 personas en medio de la risa, haciendo el ridículo, completamente libres. Tomás la publicó en redes sociales con un pie de foto simple, 8 años después. Mismos monos, mejores recuerdos. Esa noche, Andrés se acostó despierto en su pequeño apartamento, escuchando la respiración tranquila de Tomás desde la habitación contigua. Su hijo estaba a salvo, alimentado, amado, libre de hablar, de cantar, de hacer tanto ruido como quisiera. No era la vida que Andrés había imaginado a los 26 años, antes del arresto que lo cambió todo, pero era real, honesta, duramente ganada, y era suya. La mejor venganza no es destruir a las personas que te lastimaron, es construir una vida tan llena de significado que su crueldad se vuelve irrelevante. Andrés Ríos aprendió esa verdad de la manera más difícil posible, pero la aprendió. Y ahora, cada mañana, cuando su hijo dice buenos días en voz alta, es prueba de que algunas batallas valen cada día que tardan en ganarse. Si esta historia le conmovió, si cree en las segundas oportunidades y el poder de la verdad, suscríbase a este canal. Comparta esta historia con alguien que necesite escuchar que la justicia, aunque tardía, aún puede llegar. Y recuerde, su voz importa. Úsela. Defiéndala. Nunca permita que nadie lo convenza de que el silencio es más seguro que la verdad. Porque en algún lugar, justo ahora, hay otro Andrés, otro Tomás, otra familia desgarrada por las mentiras. Y necesitan saber que no están solos.